Conecta Talks, el podcast sobre innovación basado en la ley de la inercia. Todo cuerpo mantiene su estado, ya sea en reposo o movimiento, y ese es el objetivo, salir de la zona de confort y seguir en movimiento. Bienvenidos al segundo episodio de Conecta Talks. Hoy hablaremos sobre innovación abierta y corporate venture. Para ello nos acompaña Luis Carlos Sánchez Nacamine, quien es especialista en innovación. Cuenta con un máster en Ciencias de la Innovación, Creatividad y Emprendimiento por la Universidad de Newcastle, con experiencia nacional e internacional en gestión de proyectos de innovación, emprendimiento y fortalecimiento de ecosistemas de innovación. Es un capo en el tema. ¿Qué tal, Luis Carlos? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Fernando, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y hablar sobre innovación abierta y corporate venturing. Sí, Luis Carlos, un gustazo que puedas acompañarnos para hablar sobre estos temas en los cuales tienes bastante conocimiento, y agradecerte porque siempre estás apoyando al proyecto y al ecosistema de la región La Libertad. Claro que sí, encantadísimo, siempre con toda la disposición para apoyar al ecosistema regional de La Libertad y a la ciudad, ¿no? Bueno, sin más, vamos a dar el inicio al episodio el día de hoy, donde vamos a hablar, como ya lo mencionabas, sobre innovación abierta y corporate venture. Vamos a iniciar un poquito con los conceptos básicos, ¿no? La innovación ya no es solo una tendencia, como bien sabemos, se ha transformado más que todo en una necesidad estratégica para las empresas, y son cada vez más empresas las que entienden el impacto que tiene la innovación abierta como una fuente de innovación con profundidad y con velocidad que es exigida por las transformaciones del mundo de hoy en día. Y bueno, sería perfecto poder iniciar un poquito definiendo ambos términos. Por favor, Luis Carlos, cuéntanos un poquito sobre estos conceptos, danos algunas definiciones. Claro. Solo para complementar lo que tú bien mencionabas, de hecho que sí, la innovación es el motor no solo de la transformación, sino también del desarrollo desde las primeras generaciones humanas, ¿no? O sea, porque cuando hablamos de innovación hablamos de una capacidad nata de todos los humanos. Entonces, la innovación no es solo algo que le pertenece a las empresas o a las organizaciones, sino que nace en las personas. Todos tenemos la capacidad para hacer mejores procesos, mejores servicios, mejores productos y vivir de una mejor manera, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que la innovación está en todos nosotros y todos tenemos la capacidad de desarrollarlo, ¿no? Eso, digamos... Claro, como agregando un poquito también a lo que mencionabas, probablemente sea el tipo que la innovación resulta para el ser humano como una suerte de selección natural, ¿no? Hemos visto a través de la historia que solamente aquellas sociedades, aquellas comunidades que han innovado han sido las que han logrado sobrevivir en el tiempo. Entonces, como lo mencionabas, es muy importante tener en cuenta que todos tenemos esa capacidad de innovar, y no solamente tener en cuenta que somos capaces de, sino que es necesario que seamos activos con esta capacidad y la utilicemos para el bienestar de nosotros mismos y de nuestras comunidades, ¿no? Ahora sí, Luis Carlos, coméntanos un poquito sobre estos dos conceptos. Totalmente, ¿no? Hay que usar nuestra capacidad de innovación. A mí me gusta siempre conceptualizar innovación abierta hablando de innovación cerrada. Creo que es la mejor manera de ejemplificarlo y también de definirlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación cerrada, digamos que nosotros nos imaginamos a las empresas en los años de los 60, de los 70 o post Segunda Guerra Mundial, que tienen a un grupo de creativos, a un grupo de ingenieros o de científicos, de innovadores en un área particular o entre cuatro paredes, que están tratando de desarrollar este nuevo producto, este nuevo proceso, este nuevo servicio que finalmente va a llegar al mercado, ¿no? Pero todo este desarrollo, esta investigación, esta invención de este nuevo producto o este nuevo servicio
o proceso nace internamente y pasa por un proceso de comercialización, pasa por un proceso de financiamiento, pasa por un proceso de marketing siempre financiado internamente con los recursos y las capacidades internas. De manera lineal, porque es un proceso, ¿no? Secuencial, uno después de otro, no es rotativo, es secuencial, y bueno, que finalmente llega al usuario, ¿no? Siempre que llega al usuario llega a ser innovación. Esa es la innovación cerrada, ¿no? Entonces, innovación abierta, digamos que es un término o un concepto que define, desafía la innovación cerrada, en el sentido de que partimos de la idea que los recursos y las capacidades no solamente están localizadas internamente, sino que están dispersas en todo un ecosistema. Y tú no innovas solamente con tus capacidades y recursos, sino también puedes innovar apalancando o traccionando con otros actores a tu alrededor. Muy claros son los ejemplos de innovación en el sector farmacéutica. Sin ir muy lejos, la vacuna de Pfizer no fue desarrollada por Pfizer en su totalidad, sino que tuvo otro pequeño laboratorio de una pareja de biólogos que también fueron trabajando en esto y se unieron a Pfizer y recibieron financiamiento de un gobierno. Entonces ves cómo la empresa farmacéutica pone sus lineamientos industriales, vienen otros dos biólogos que ponen su conocimiento y su know-how y un poco la parte técnica, y viene el gobierno que te pone la parte financiera, y juntos trabajan en función a un mismo objetivo, en función a la innovación. Esa es innovación abierta, para tenerlo más claro. Y la innovación abierta no necesariamente tienes que hacerlo con un emprendimiento o un actor en particular. Puede ser con varios o puede ser con uno. La manera convencional de trabajar innovación abierta, o como más lo vemos en el Perú, es a partir de desafíos. Pero bueno, esos ejemplos ya lo vamos a ver más adelante. Por parte de Corporate Venture, creo que la mejor definición de Corporate Venture es la colaboración entre empresas establecidas, sobre todo las grandes, y startups innovadoras, ¿no? Hay una analogía muy interesante que se hace en el libro de innovación abierta de Henry Chesbrough, ¿no? Que hace una reflexión sobre corporate venturing, en el sentido de que la gran empresa, más que todo, trabaja bajo un juego de ajedrez, ¿no? Donde las piezas solamente se pueden mover a determinados espacios y con determinados mecanismos, ¿no? Ese es, digamos, el mercado de una gran empresa. Mientras que el emprendedor trabaja bajo un esquema de juego de póker, donde no sabes las cartas que te van a tocar, ni mucho menos sabes las cartas que van a venir en el medio, ¿no? Las comunitarias. Y también las cartas que te tocan pueden ser malas, pero las puedes jugar como si fuesen las mejores en la mesa. Entonces son dos esquemas muy distintos de trabajo, dinámicas muy diferentes, y las empresas grandes ya admiten y ya están comprometidas en trabajar con startups y emprendedores, porque saben que ellos son la fuente de innovación, son también una fuente para mejorar su cultura organizacional, son una fuente de transformación y son una fuente de creatividad. Entonces esta alianza entre corporate venturing ya está, digamos, que admitida por parte de las grandes empresas para trabajar con las más pequeñas, con las startups. Claro. Y en realidad, como lo mencionas, surge a raíz de una estrategia empresarial a largo plazo de las grandes corporaciones, donde se dan cuenta que dentro del ecosistema, ¿no? Ellos tienen, al igual que las startups, diferentes capacidades y diferentes necesidades. Como tú lo mencionabas, el claro ejemplo de la vacuna. Mientras algunas pequeñas startups o algunas personas tienen un know-how, tienen incluso llegan a tener una especialidad en un nicho de mercado, de tal manera que pueden desarrollar actividades o proyectos que probablemente la gran empresa tendría que invertir muchos recursos y le sería mucho más complicado desarrollar esto. Es una vista mucho más a largo plazo, en donde pueden encontrar en esta relación los futuros proyectos para que estas grandes corporaciones
tengan éxito, ¿no? Y usualmente las grandes corporaciones son las que aplican esto, pero ¿consideras que también es posible aplicar innovación abierta en medianas y pequeñas empresas? De hecho, en el Perú contamos con bastantes pymes, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿consideras que también es posible aplicarla? O sea, el tipo de respuesta que te voy a dar es un sí y un no al mismo tiempo. Y te voy a explicar un poco por qué. Bastante gracioso, pero para tú, digamos que tener un modelo de negocio basado en innovación abierta no solamente tiene que ver con una serie de compromisos, sino de capacidades, ¿no? Hay dos elementos muy importantes antes de empezar a tener un modelo de negocio enfocado en la innovación. El compromiso, que en efecto es importante, sin compromiso no tienes nada, y tiene que ser un compromiso desde la alta dirección o el gerente general hasta tus practicantes o lo más bajo. Pero lo otro que también es importante es las capacidades, porque si tienes todo el compromiso y tienes todos los recursos económicos para hacerlo, pero no tienes las capacidades, no vas a poder operativizarlo, ¿no? No vas a poder tener resultados tangibles, que es importante. Entonces, yo diría que sí, si hay los compromisos, es importante complementar la otra parte, que son la de las capacidades, ¿no? Y para eso creo que es importante tener un diagnóstico interno, ir mapeando cuáles son aquellos retos, aquellos desafíos que internamente y también externamente se pueden trabajar para, en función a eso, trabajar un modelo de innovación abierta. Entonces mi respuesta es como un sí, sí puedes, pero antes de, oye, trabaja un poco en tu modelo de negocio, trabaja un poco en tus capacidades internas, quizás tienes un área de innovación, quizás no la tengas, cualquiera de las dos está bien. Trabaja un poco en tu cultura de innovación dentro de la empresa, trabaja en algunos proyectos de intraemprendimiento, y cuando hablamos de intraemprendimiento nos referimos a la capacidad de tus empleados a presentar ideas y que esto se tangibilice en proyectos de innovación o en actividad de innovación para la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es eso, Fernando. Yo creo que si tienen los compromisos y las capacidades, pues no importa si eres mediana o pequeña empresa, pero si tienes los compromisos y no tienes las capacidades, pues trabaja primero en tu modelo y en tus capacidades para después trabajar en un modelo de innovación abierta. Ahora, si no tienes ninguno de los dos, pues no hay mucho de qué hablar, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahora que lo mencionas, el tema del compromiso creo que es y el involucramiento que puedas tener dentro de estas actividades de innovación que vienes proponiendo como empresa, da pie a un poco a hablar al tema del Corporate Venture, porque ya es una iniciativa de innovación que exige, si bien es cierto, brinda mayores resultados, no solamente financieros, sino estratégicos para la empresa que le aplica, exige un mayor grado de involucramiento, ¿no? No solamente por la asignación de recursos, sino por toda la cercanía que uno tiene que establecer entre la startup y en este caso el corporativo, la empresa que está asociándose. Entonces, ¿tú consideras, por ejemplo, o nos podrías dar algunos ejemplos tal vez que conozcas en donde se esté dando Corporate Venture aquí en Perú, y marcar un poquito la diferencia entre Corporate Venture y algunas iniciativas de innovación que son también parte de la innovación abierta, pero que tiene un grado de compromiso menor, como por ejemplo hemos escuchado mucho sobre hackatones, innovación, ese tipo de iniciativas? Sí, sí, sí. Te cuento un poquito. Las estrategias de Corporate Venturing en efecto difieren un poco de las de innovación abierta. Yo diría que innovación abierta enmarca una serie de estrategias y Corporate Venturing estaría ahí, ¿no? Pero para dar doble clic a Corporate Venturing te puedo dar algunos de los mecanismos y algunos de los objetivos. ¿Por qué las grandes empresas quieren hacer Corporate Venturing? Hay una serie de razones, ¿no? Una es rejuvenecer la cultura corporativa, ¿no? Porque ya entienden que la cultura dentro de su organización es rígida, quizás un poco burocrática, quizás
mucho papeleo, quizás no hay conexión entre áreas, y cuando vemos a las startups es otra dinámica completamente, ¿no? Entonces, hay un objetivo, el primer objetivo es la rejuvenación de la cultura corporativa, ¿no? Rejuvenecer la cultura corporativa. La segunda que puede ser es innovar en grandes marcas o productos, ¿no? Quizás quieres hacer un proyecto de innovación incremental y que tu nuevo producto 65 para que pase a 66 necesita una tecnología que tiene una startup y bueno, necesitas absorberla o necesitas transferirla. Entonces quieres innovar en tus grandes marcas y requieres de una estrategia de corporate venturing porque esa tecnología que necesitas solamente la tiene una startup. Otro objetivo es solucionar problemas de negocio que tienen más que ver con los procesos internos. Quizás tienes un proceso logístico de punto A a punto B y necesitas una startup que te ayude en la parte, digamos, de trazabilidad, ¿no? Otro, digamos, objetivo es el expandirse a nuevos mercados, que es un poco una estrategia de diversificación. Quieres diversificar, ¿no? Esto lo vemos bastante, por ejemplo, en el caso de, no sé, de un laboratorio de innovación social que trabaja con emprendedores sociales, o en el caso de una aceleradora que está viendo otro tipo de mercados que su casa matriz, ¿no? Te expandes a nuevos mercados. Y la quinta objetivo, que digamos no está conceptualizado, pero siempre me ha gustado agregarlo, es el de estar al tanto de lo que hace el mercado, ¿no? Muchos quieren hacer corporate venturing porque sus competidores también lo están haciendo y por otro lado también quieren ver cuál es la oferta de parte de las startups, ¿no? ¿Qué pueden ofrecer, que puede complementar a su modelo de negocio o a sus productos? Que también me parece válido. Entonces, teniendo esos cinco objetivos, ¿no? Rejuvenecer la cultura, innovar sus marcas, solucionar problemas de negocio, expandir nuevos mercados y también ver en qué anda el mercado, tienes diferentes mecanismos, ¿no? Uno de ellos es el que tú mencionaste, que es Hackathon, que digamos que es una conexión más ligera, ¿no? Más, oye, hacemos un hackathon, pero no quiere decir que hay una alianza con el ganador de la hackathon, ¿no? Es una hackathon, un reto, un evento, algo así. Otro mecanismo es el de compartir recursos, ¿no? Esto ya tiene que ver con algo, con una alianza, ¿no? Quizás con el objetivo de innovar en un producto o en un servicio, o quizás para solucionar un problema de negocio. Otro tiene que ver con el apoyo del negocio a través de una incubadora o una aceleradora. Este es el clásico caso de Telefónica con Wayra, ¿no? Wayra es una aceleradora de Telefónica que ayuda o apoya a emprendedores a escalar o a incubar sus propios negocios, ¿no? Entonces, lógicamente acá hay un claro caso de expandirse a nuevos mercados, ¿no? Hay otro que tiene que ver con alianzas, que es más con pilotos o validar productos o productos mínimos viables de las startups. Otro que tiene que ver con inversión, que ya es una inversión directa, donde recurren a un recurso económico de la parte de la gran empresa hacia la startup, y esto tiene que ver también con expandir nuevos mercados, ¿no? Con ese objetivo. Y el último, que digamos que es el más potente, es la adquisición, ¿no? Que digamos es el punto más alto de corporate venture, ¿no? Cuando finalmente tú adquieres o compras una startup, ¿no? Y esto lógicamente tiene que ver con la parte de diversificación y también descubrir nuevos mercados a partir de otra visión, ¿no? Entonces, y este caso es un claro el caso de Perú con Credicor, con Kulki, ¿no? que adquirieron Kulki. Y bueno, globalmente tenemos muchos más casos, pero digamos que este es uno de los casos más referentes y emblemáticos en el Perú, ¿no? Entonces, esos son los diferentes objetivos y un poco he dado un marco cómo hacen match en los mecanismos que tiene Corporate Venture. Innovación abierta, digamos que puede abordar estos puntos y estos mismos objetivos, pero innovación abierta no solamente se da con el emprendedor. Innovación abierta lo puedes tener con otra empresa. Innovación abierta lo puedes tener con un proveedor especialista tecnológico, que no necesariamente es una startup. Lo puedes tener con la academia, lo puedes tener con
con el gobierno, que es el claro caso de las vacunas, ¿no? Entonces, innovación abierta, digamos que ves más allá de las startups y la verdad que, para serte sincero, hay mucha literatura que dice innovación abierta existe desde hace mucho tiempo, simplemente que no ha sido conceptualizada y no ha sido puesta en un libro. A partir del 2003 recién se puso en un libro que se llama el famoso libro de innovación abierta de Henry Chesbrough, ¿no? Pero que al mismo tiempo ayudó y promovió nuevas estrategias de innovación y en particular innovación abierta en el mercado, y a partir de ahí se generaron nuevos mecanismos de innovación abierta. Entonces, sí, en efecto, ha existido actividad de innovación abierta desde hace mucho tiempo, pero a partir del 2003, con la conceptualización y con el libro, se han planteado nuevas estrategias y ha ayudado a empresas a finalmente considerarlas como una estrategia en su modelo de negocio. Eso es importante considerarlo, ¿no? Claro, y es que sucede que muchas veces como empresas o como seres humanos incluso hacemos o realizamos algunas actividades y tenemos ciertas capacidades o tenemos una cierta aptitud para desarrollar alguna actividad, y como tú lo mencionabas, al no estar conceptualizada para nosotros, aunque en algún momento pueda ya haber estado conceptualizada, probablemente no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y lo vemos como algo más de lo que ya se viene haciendo, cuando en realidad ya es algo distinto. Entonces es bastante importante también mantenernos al día con la información y con las nuevas tendencias. Sí, sí, y solo para solamente para complementar esa idea, Fernando, me parece importante lo que tú dices, siempre estar actualizado, sobre todo cuando se generan paradigmas, ¿no? Y en el Perú hay bastantes paradigmas con respecto a la innovación abierta. Muchas empresas consideran que porque tienen a una startup como proveedor ya están haciendo innovación abierta, y eso no es innovación abierta. Tú tienes que tener una actividad hacia la innovación para hacer innovación abierta, y tener un proveedor simplemente para poner en tu en tu página web que estás haciendo innovación abierta porque tienes a un proveedor de startup como startup, no es innovación abierta. Entonces es importante actualizarnos, es importante constantemente capacitarnos para tener claro cuáles son esos mecanismos y esos elementos de innovación abierta. Claro, y ahora que mencionas este ejemplo y este problema que creo que sucede bastante en nuestra sociedad, es el hecho de que muchas empresas tienen estas alianzas, estas actividades con otras organizaciones para innovación abierta, entre comillas, pero no se da una innovación abierta como tal, porque al final su objetivo como tal no termina siendo un objetivo estratégico en el que esa alianza produzca, por ejemplo, para las partes involucradas, un beneficio no solamente a corto plazo o viéndolo desde el ámbito comercial, que es normalmente lo que ven las empresas el día a día, ¿no? Al final, estas alianzas te generan proyectos que van a asegurar probablemente de aquí a unos 5 o a unos 10 años de que te mantengas a la vanguardia y que seas exitoso en el mercado, que marques una diferencia, que tengas una ventaja competitiva bastante marcada y que eso asegure la rentabilidad de tu empresa, ¿no? Al final muchas de las empresas, como tú lo mencionabas, terminan diciendo hago innovación abierta cuando en realidad solamente tienen un proveedor de algunos proyectos de innovación que al final terminan no brindando la innovación como tal, sino un producto más. Entonces es importante que también las personas, los profesionales que están dentro de estas empresas se den cuenta de que la innovación abierta va más allá de solamente tenerla como parte de la imagen corporativa o como parte de contar con un proveedor, sino una alianza estratégica como tal. Totalmente de acuerdo. Y en efecto, o sea, se generan este tipo de paradigmas y se convierte en algo que para muchos creen que es verdad. Mantener una relación de proveedor
cliente no es hacer innovación abierta, ¿no? O sea, no necesariamente estás haciendo innovación abierta. Y cuando hablamos de mecanismos de innovación abierta, pues el máximo mecanismo de innovación abierta, o por lo menos el que yo considero que es así, es hacer innovación abierta entre competidores. Es más, sin que tus propios competidores se den cuenta de que tú estás haciendo innovación abierta con ellos. Y mucha gente se sorprenderá, esto no es digamos que algo que se sabe que es sentido común, sino es algo más técnico, ¿no? Pero es una estrategia de revelación selectiva de conocimiento, así se llama el mecanismo, y está muy usado, digamos que en mercados tecnológicos o en sectores tecnológicos avanzados, ¿no? Donde yo sé que tengo una cierta tecnología y sé que no la puedo desarrollar a C, pero sé que tú tienes una tecnología B, la puedes desarrollar a C, así que te la voy a ceder sin que tú te des cuenta, tú la desarrollas a C y luego la capturo yo nuevamente para después desarrollarla a D. Hay estos mecanismos y se ve frecuentemente, hay mucha literatura sobre esto, sobre todo en sectores y en mercados tecnológicos muy avanzados, ¿no? En inteligencia artificial, en comunicaciones, en aeroespacial, etcétera, etcétera. Claro, y es que al final la competencia muchos la ven como una amenaza y en realidad termina siendo, pero en algunos casos, un aliado más, porque al final la competencia hace que el mercado se desarrolle. Totalmente. Entonces es interesante tener en cuenta eso. Totalmente. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, también me gustaría hablar sobre otro mecanismo que es importante y lo vemos bastante en las grandes empresas, que es la generación de spin-outs, ¿no? A partir de desafíos, digamos, transversales a un sector, o sea, que son desafíos que, por ejemplo, en el sector agrícola va más allá de una empresa, sino están en todas las empresas del sector agrícola. Se genera una especie de proyecto en una empresa que puede solucionar esas necesidades de aquel desafío, ¿no? Y se ve cierto potencial en este proyecto, tanto así que se desglosa de la empresa para hacer una unidad autónoma que puede solucionar estos desafíos y que puede ser autofinanciada y que puede tener un potencial económico muy, muy importante. No solo económico, sino también tecnológico. Entonces, la generación de spin-outs es cierto, está en las universidades, pero también está en las empresas, y estos mecanismos son muy utilizados también dentro de un modelo de innovación abierta, sino que en el Perú todavía no son explotados. Pero sería importante más adelante ver la forma como generamos un instrumento para desarrollar spin-outs de la empresa y quizás de la universidad también, ¿no? Claro, es una oportunidad que todavía tenemos por desarrollar. Y teniendo en cuenta un poco lo que venías mencionando, la innovación de hecho es una gran oportunidad para los diferentes sectores, para los actores de los diferentes hélices, tanto empresa, el mismo Estado, que también a veces por ahí no sabemos en general que también está relacionado con la innovación, pero también está bastante relacionado la academia, que también es un actor muy importante en esto. Es una oportunidad, claramente, pero tal como es una oportunidad, también significa que es un desafío y obliga a la organización que está desarrollando innovación a verse frente a diversos retos, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles crees que son estos principales desafíos con respecto no solo a la innovación, sino ya específicamente a la innovación abierta? Claro. Sí, eso me parece una muy buena pregunta, porque es importante también hablar de cuáles son esos desafíos, cuáles son esas limitantes al desarrollar un modelo de innovación abierta, ¿no? Y la literatura y el contexto peruano te lo ponen muy claro, ¿no? El tema cultural, en cuanto yo abro las puertas a nuevas ideas y nuevo conocimiento, no es muy bueno que digamos, ¿no? Más bien nosotros cerramos las puertas de la empresa cuando vienen nuevas ideas y nuevos conocimientos, incluso cuando son propios de la empresa, ¿no? En la parte literaria te dice que se llama el síndrome
no es bienvenido aquí, ¿no? It's not welcome here. Tu idea no es bienvenida aquí, entonces te cerramos la puerta. Es un síndrome que se ve generalmente en empresas que son un poquito más tradicionales, que son más a la vieja escuela, pero que finalmente cierran las puertas a nuevas ideas por una serie de razones que no es importante. En cambio, en un modelo de innovación abierta o una empresa con un fuerte modelo de innovación abierta, no. Abrimos las puertas a las nuevas ideas y si necesitan retroalimentación, pues las retroalimentamos para que después puedan pivotear o rebotar hacia algo mejor, ¿no? Entonces, sí es importante considerar ese punto de el síndrome de esto no es bienvenido aquí. Pero hay otro síndrome que también te lo dice la literatura y también te lo dice el contexto nacional, ¿no? Que es el síndrome de este conocimiento es solamente mío y no lo comparto con nadie, ¿no? Que también es muy conocido en las empresas que tienen una imagen más tradicional y convencional. Nosotros tenemos un cierto conocimiento, nosotros tenemos cierta tecnología, cierta innovación, pero no la sabemos explotar porque no queremos compartirla con el resto. Claro, y lo que mencionabas, lo que tal vez estos dos problemas bastante claros que podemos identificar, ya traduciéndolo tal vez un poquito más a lenguaje coloquial, ¿no? O sea, básicamente el primero es que el problema de esta cultura a veces es que genera propios anticuerpos, ¿no? A veces porque se ve amenazado por las nuevas ideas, ¿no? Y probablemente las nuevas ideas me quiten mi puesto, me quiten los bonos que voy a tener por mi proyecto, ¿no? Y a veces cierran las puertas. Y en el caso del segundo, a veces también entra por ahí el pensamiento antiguo de en la puerta del horno se queme el pan, así que no le cuentes a nadie. Y al final no lo terminan compartiendo cuando en realidad la colaboración, el modelo colaborativo, vemos que alrededor del mundo ya hace varios años viene trayendo grandes resultados, sobre todo ahora que tenemos en cuenta las diferentes colaboraciones en innovación, ¿no? Bueno, eso ha sido por el día de hoy, Luis Carlos, un poquito el tema que hemos tenido sobre innovación abierta y corporate venture. Ha sido un gustazo conversar contigo. Agradecemos la participación y agradecemos todo el apoyo que siempre ha tenido brindando el proyecto, siempre con esa buena onda y siempre con bastantes aportes que nos han ayudado a mejorar. Esperamos que nos puedas acompañar en una próxima oportunidad y que sigamos brindando innovación para toda la sociedad, ¿no? No, totalmente. Reitero el agradecimiento, Fernando, y siempre abierto a colaborar con el ecosistema trujillano, ¿no? O sea, si yo bien resido en Lima, siempre soy de Trujillo y siempre estoy abierto a colaborar con la región y con la ciudad de Trujillo, porque es de donde yo vengo, es donde vive mi familia y lógicamente quiero que mi familia esté bajo una mejor sociedad, bajo mejor forma de vivir, ¿no? Entonces, sí, cuenta conmigo para cualquier tipo de inquietud o de cosa que necesites, porque particularmente, como te digo, bastante abierto a seguir apoyando y seguir impulsando el ecosistema regional de la libertad. Los instrumentos que en particular yo manejo son los de innovación abierta, que es justamente el que hemos conversado hoy día, pero también manejo el de ecosistemas de innovación, que también lo debes conocer muy bien, Fernando. Actualmente está trabajando en La Libertad, en Piura y en San Martín, y bueno, acaba de comenzar Tacna, Cusco está comenzando junto con Arequipa e Ica, ¿no? Entonces estamos trabajando. Sí, es un gusto saber que los proyectos de innovación se van desarrollando poco a poco en más regiones del Perú, y esperamos que poco a poco no solamente nuestra región, sino diferentes regiones y todo nuestro país vaya rumbo a un futuro mejor para todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, y en estas regiones también hay un capital humano importante, hay capacidades, hay otro tipo de potencialidades, y quizás estas personas que pertenecen a los equipos técnicos puedan contarte un poco sobre su experiencia desde sus ecosistemas, ¿no? Encantado también de vincularlos y de articular para que puedas quizás tener una conversación en el podcast con ellos, ¿no? Sería genial. De hecho, mantenernos articulados es lo que nos permitiría desarrollar
mejores experiencias, ¿no? Al final, ellos desde su experiencia, nosotros desde la nuestra, poder compartir las iniciativas que han logrado éxito, los fracasos también que hemos tenido, nos puede ayudar a tener un país mucho mejor, con desarrollo y crecimiento que permita que los ciudadanos, los peruanos, tengamos una mejor calidad de vida. Claro que sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que la información que hemos tratado durante este episodio los impulse a innovar. Por favor, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales. Estamos en todas las plataformas como Conecta la Libertad y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Vibras.